La lluvia había caído durante 3 días consecutivos cuando Eliza Montero encontró el espejo. No fue casualidad, aunque ella intentaría convencerse de lo contrario. Durante las semanas siguientes, había algo deliberado en la forma en que sus pasos la condujeron por las calles empedradas del barrio antiguo, sorteando los charcos que reflejaban el cielo plomizo de octubre, hasta detenerse frente a la tienda de antigüedades que llevaba cerrada desde que tenía memoria. El letrero decía objetos olvidados. Si abri, ocasionalmente, una ironía que Eliza apreciaría más tarde. La puerta estaba entreabierta. El aroma a madera húmeda y naftalina se filtraba hacia la calle como una invitación susurrada. Eliza tenía 32 años. Trabajaba como restauradora de arte en el Museo Provincial y vivía sola en un apartamento donde el silencio se había vuelto su compañero más constante. Su matrimonio había terminado 18 meses atrás, no con drama, sino con el agotamiento de 2 personas, que descubrieron que compartir espacio no era lo mismo que compartir. Vidan entró a la tienda porque necesitaba un espejo para el recibidor, también porque, en el fondo de su soledad, cuidadosamente mantenida, anhelaba que algo inesperado alterara la geometría predecible de sus días. El interior olía a siglos condensados. Muebles de épocas distintas se apilaban en un desorden que parecía intencional, como si cada objeto hubiera elegido su lugar en vez de ser colocado allí. Había un hombre tras el mostrador, tan antiguo como su mercancía, con manos manchadas de tinta y ojos que parecían leer más allá de la superficie. No le dio la bienvenida, simplemente señaló hacia el fondo de la tienda. El espejo estaba reclinado contra la pared del fondo, parcialmente cubierto por una sábana que alguna vez fue blanca. El marco era de caoba, tallada con motivos florales, que el tiempo había suavizado, pero no borrado. Medía casi 2 metros de altura. Cuando Eliza retiró la tela, una nube de polvo dorado flotó en el aire, como polen antiguo. El cristal estaba impecable, sin una grieta, sin la opacidad que el tiempo suele imprimir en los espejos viejos. Demasiado perfecto, pensó, para haber estado abandonado en esta tienda. Miró en él. Su rostro le devolvió la mirada con una fidelidad perturbadora. Notó las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, el cabello castaño que empezaba a mostrar hebras plateadas, la forma en que su boca se curvaba naturalmente hacia abajo, incluso cuando no estaba triste. Pero había algo más, una cualidad en el reflejo que no podía nombrar, como si el espejo no se limitara a devolver la imagen, sino que la considerara, la evaluaba. Es del siglo XIX, dijo el anticuario detrás de ella. Su voz sonaba como papel arrugado. Perteneció a una familia de Burgos. Hay una historia, claro, siempre la hay con los espejos antiguos. Eliza no preguntó cuál era la historia. Debería haberlo hecho. Lo compró por una cantidad ridículamente baja. El anticuario no regateó. De hecho, pareció aliviado de que alguien finalmente se lo llevara. No lo cubra, dijo mientras 2 hombres lo cargaban hacia el camión de entrega. A los espejos no les gusta estar cubiertos, se ponen tan irritables. Eliza sonrió ante la superstición pintoresca, pero no olvidó las palabras. El espejo llegó a su apartamento esa misma tarde. Lo colocaron en el recibidor, frente a la puerta de entrada, donde capturaba la luz oblicua que entraba por la ventana del pasillo. Quedó perfecto, demasiado perfecto, como si hubiera estado esperando ese espacio específico. Esa pared exacta durante décadas. Los primeros días no sucedió nada inusual. Eliza pasaba frente al espejo al salir y al regresar. Lo saludaba con la familiaridad distraída que uno desarrolla con los objetos domésticos. Se detenía a veces para revisar su apariencia antes de salir, ajustarse el abrigo, asegurarse de que el lápiz labial no se había corrido. El espejo cumplía su función con normalidad absoluta. Fue en la 4ª noche cuando las cosas cambiaron. Eliza se despertó a las 3:15 de la madrugada con una sed que le raspaba la garganta. Se levantó sin encender las luces, acostumbrada a navegar su apartamento en la oscuridad. Pero al pasar frente al espejo en su camino hacia la cocina,
Algo la detuvo. Un movimiento en el reflejo que no correspondía al suyo. Se volvió bruscamente. El espejo mostraba el recibidor vacío, la puerta de entrada, el perchero con su abrigo gris. Todo normal, demasiado normal para las 3 de la mañana, excepto que la puerta en el reflejo estaba entreabierta. En la realidad, estaba cerrada con llave. Elisa lo verificó. Encerrada. Volvió a mirar el espejo. La puerta reflejada seguía entreabierta, con un hilo de luz filtrándose desde el pasillo del edificio. Anse frotó los ojos, convenciéndose de que era producto del sueño interrumpido, de la oscuridad engañosa. Bebió agua en la cocina y regresó a la cama, sin mirar nuevamente el espejo. Pero no pudo dormir. Algo había comenzado a desplazarse en los cimientos de su realidad, como placas tectónicas preparándose para un terremoto silencioso. A la mañana siguiente, el espejo mostraba solo lo que debía mostrar, y Liza se convenció de que había sido una alucinación hipnagógica. Esos trucos que la mente juega en el umbral del sueño. Pero durante el desayuno, mientras bebía café y revisaba su teléfono, sentía la presencia del espejo al otro lado de la pared. Una presencia como si el objeto hubiera desarrollado conciencia en el museo. Su trabajo consistía en restaurar pinturas del barroco español. Había aprendido a leer las capas de barniz, los repintes posteriores, las grietas que contaban historias de humedad y negligencia. Había aprendido que cada objeto antiguo guardaba memoria. Los cuadros recordaban las manos que los habían tocado, los ojos que los habían admirado, las habitaciones donde habían colgado, porque un espejo sería diferente. Esa tarde, en vez de ir directo a casa, pasó por la biblioteca municipal. Buscó en los archivos históricos referencias a la familia de Burgos que había mencionado el anticuario. Encontró poco una familia de comerciantes textiles que prosperaron en el siglo XIX. Una mansión que fue demolida en los años 50. Referencias vagas a una tragedia que nadie especificaba. Lo usual en las historias de familias antiguas. Secretos diluidos por el tiempo hasta convertirse en rumores sin sustancia. Pero encontró una fotografía, un daguerrotipo fechado en 1884, mostrando el interior de la mansión. Y allí, en el fondo apenas visible, estaba el espejo. Reconoció el marco de caoba, los motivos florales, la forma distintiva. En el reflejo del espejo, dentro de la fotografía, borroso por la técnica primitiva, se veía algo que no aparecía en el resto de la imagen. Una sombra, una presencia que la cámara había capturado solo en el cristal. Liza sintió que el aire de la biblioteca se volvía más frío en esa noche. Llegó a casa con una botella de vino y la determinación de ignorar sus aprensiones. Cenó frente al televisor, vio media película que no logró seguir y finalmente se preparó para dormir. Al pasar junto al espejo camino al baño, se detuvo. Esta vez fue deliberado. Quería mirarlo. Necesitaba confirmarse a sí misma que todo estaba normal. El reflejo le devolvió la mirada. Ella misma, con su pijama de algodón gris, el cabello recogido en una cola, las ojeras más pronunciadas de lo que recordaba. Detrás de ella, el apartamento se replicaba con exactitud fotográfica. Todo en su lugar, excepto que en el reflejo había una fotografía en la mesita del recibidor que ella no tenía. Una fotografía en un marco plateado. Se dio la vuelta. La mesita estaba vacía, salvo por el cuenco de cerámica donde dejaba las llaves. Miró nuevamente el espejo. La fotografía seguía allí en el reflejo. Se acercó más, intentando distinguir qué mostraba la imagen reflejada. Era una mujer joven, vestida con ropa que parecía de principios del siglo XX. Miraba directo a la cámara con una expresión que Elisa no podía descifrar. Miedo, desafío, resignación. Y entonces la mujer en la fotografía reflejada parpadeó. Liza retrocedió tan bruscamente que tropezó con sus propios pies. El corazón le golpeaba las costillas como un prisionero desesperado. Cuando se atrevió a mirar de nuevo,
La fotografía había desaparecido del reflejo. Todo volvía a ser normal. Su apartamento reflejado con precisión inquietante, nada fuera de lugar excepto la cordura de Elisa, que empezaba a sentirse como arena escapándose entre los dedos. No durmió esa noche. Se sentó en la sala, con todas las luces encendidas, mirando hacia el pasillo donde el espejo montaba guardia. Pensó en cubrirlo. Recordó las palabras del anticuario sobre espejos irritables y decidió que la superstición era menos aterradora que la alternativa. Pensó en deshacerse de él, pero una parte de ella, la parte que había elegido dedicar su vida a restaurar cosas antiguas, necesitaba entender qué estaba sucediendo. Los espejos reflejan, pensó, es su naturaleza. Pero, ¿qué sucede cuando un espejo refleja algo que no está ahí? ¿O cuando refleja algo que todavía no ha sucedido? La respuesta llegaría 3 noches después y cambiaría todo en Eliza. Había empezado a documentar las anomalías. Cada vez que el espejo mostraba algo que no correspondía con la realidad, lo anotaba en un cuaderno: la hora, la temperatura, lo que había comido, su estado emocional, cualquier detalle que pudiera ser relevante. Se sentía ridícula haciéndolo, como si estuviera validando una locura incipiente, pero también era lo único que le daba sensación de control. Las discrepancias eran sutiles al principio: la posición de un libro, el color de una cortina, la presencia de objetos que no existían en su realidad, pero aparecían en el reflejo. Siempre objetos antiguos de otra época, como si el espejo estuviera sangrando memorias de su pasado hacia su presente. Hasta la noche del 8º día, Elisa regresaba del museo, más tarde que de costumbre. Había estado catalogando un lote nuevo de piezas y perdió la noción del tiempo. Eran casi las 11 de la noche cuando entró a su apartamento. La luz del pasillo estaba fundida. Tendría que reportarlo al conserje. Buscó a tientas el interruptor interior. La luz inundó el recibidor y en el espejo vio su propia muerte. No era ella en el reflejo, era su cuerpo tendido en el suelo del recibidor, los ojos abiertos, pero vacíos, mirando hacia arriba sin ver. Había mucha sangre, oscura, como vino viejo, formando un charco que se extendía hacia los bordes del marco, como si el espejo estuviera absorbiéndola. Su cabello castaño esparcido en un halo irregular, la boca ligeramente abierta, congelada en la mitad de una palabra que nunca sería pronunciada. Elisa no gritó. El horror era demasiado absoluto para el sonido. Se quedó paralizada, mirando su propio cadáver reflejado, mientras su corazón real latía salvajemente en su pecho real. Segundos que se estiraron como horas. Y entonces, en el reflejo, algo se movió. Una sombra cruzó detrás del cuerpo. Una figura alta como si estuviera hecha de la misma oscuridad que ocupaba los rincones del apartamento. Reflejado en la figura, se inclinó sobre el cuerpo, sobre su cuerpo, y lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza hacia el espejo. Heisha. Los ojos eran pozos negros, la boca, una herida, y en el momento en que esa mirada atravesó el cristal para encontrarse con la suya, Elisa finalmente gritó. El espejo se estrelló, o eso pareció. El sonido de cristal rompiéndose llenó el apartamento, agudo y terrible. Pero cuando Elisa se atrevió a abrir los ojos, el espejo estaba intacto, perfecto, mostrando solo lo que debía mostrar: su propia figura paralizada de terror. El recibidor vacío, la normalidad burlona en esa noche. Elisa no entró más al apartamento. Se quedó en el pasillo, sentada contra la pared, hasta que amaneció. Los vecinos que salían temprano la encontraron allí, pálida y temblorosa, murmurando algo sobre espejos y sangre. Llamaron a una ambulancia. Los paramédicos revisaron sus signos vitales, le hicieron preguntas sobre drogas y alcohol. Finalmente, la llevaron al hospital más por protocolo que por necesidad médica, en urgencia. Un psiquiatra de turno le habló con esa condescendencia amable que reservan para los casos que consideran psicológicos, pero no peligrosos. Estrés,
dijo en soledad a la mente, jugando truco. Le recetó ansiolíticos y le sugirió terapia. Elisa asintió a todo, sabiendo que nada de eso explicaba lo que había visto. La dejaron ir al mediodía. Tomó un taxi de regreso, pero le pidió al conductor que esperara afuera mientras entraba a buscar algunas cosas. Necesitaba ropa, documentos, su laptop. Iba a quedarse en un hotel hasta que decidiera qué hacer con el espejo. Entró al apartamento con el corazón en la garganta. La luz del día lo hacía parecer inocente, ordinario. El espejo colgaba en su lugar, reflejando fielmente el recibidor iluminado. Nada siniestro, nada fuera de lugar. Elisa empacó rápido, evitando mirar directamente al cristal. Pero antes de salir, algo la detuvo. En el riflayo, sobre la mesita del recibidor, había una nota, un pedazo de papel doblado. Se dio la vuelta. La mesita estaba vacía. Miró de nuevo el espejo. La nota seguía allí, en el reflejo, pero no en la realidad. Y mientras miraba, se desplegó sola. Palabras escritas en caligrafía antigua aparecieron en el papel reflejado. No puedes huir de lo que ya ha sucedido. Elisa salió corriendo. El conductor del taxi la miró con preocupación mientras ella subía, sin aliento y más pálida que cuando había entrado. ¿Está bien, señora?, preguntó. Elisa no respondió, solo dio la dirección de un hotel en el centro, lo más lejos posible de ese apartamento y ese espejo, que sabía cosas que no debería saber. Pero la distancia no resolvió nada, porque el espejo no necesitaba que Eliza estuviera cerca para cumplir su propósito. Ya había mostrado lo que tenía que mostrar. La semilla estaba plantada. El futuro, o lo que parecía el futuro, ya había sido visto. Y como Elisa aprendería en los días siguientes, ver el futuro es la forma más efectiva de asegurar que suceda en el hotel. Intentó pensar con claridad. Necesitaba respuestas. El anticuario era su única conexión con el origen del espejo. A la mañana siguiente, regresó a la tienda de antigüedades. La puerta estaba cerrada. Tocó, esperó, volvió a tocar. Nada. Un comerciante de la tienda vecina la vio y se acercó. ¿Busca al señor Valdés?, preguntó. Murió hace 5 días. Ataque al corazón, dijeron. Tenía como 90 años. Era hora. Se incautó. Elisa había comprado el espejo hacía 8 días. El anticuario había muerto 3 días después de vendérselo. ¿Coincidencia? Ya no creía en coincidencias. ¿Sabes si tenía familia? ¿Alguien que se haga cargo de la tienda?, preguntó Elisa. El hombre negó con la cabeza. Vivió solo toda su vida. La tienda ya está siendo vaciada. Un sobrino lejano o algo así vino ayer a llevarse los papeles. Elisa sintió que las puertas se cerraban una tras otra, pero entonces recordó en el daguerrotipo en la biblioteca. La familia de Burgos. La mansión demolida. Tal vez había más información, más registros. Tal vez alguien más sabía la historia del espejo. Pasó los siguientes 2 días investigando archivos municipales, hemerotecas, registros parroquiales. La familia Montero de Burgos había sido prominente entre 1850 y 1920, comerciantes de telas que expandieron su negocio a vinos y posteriormente a propiedades. Pero en 1921 todo se derrumbó. El patriarca Damián Montero murió en circunstancias extrañas. Su esposa, Catalina, desapareció. Su hija mayor, Elena, fue encontrada muerta en la mansión familiar. Oficialmente, suicidio. Extraoficialmente, los rumores hablaban de algo más oscuro. Eliza encontró el artículo de periódico, amarillento y frágil, en los archivos digitalizados. Tragedia sacude a familia Montero, decía el titular. El artículo era breve, censurado por las convenciones de la época, pero entre líneas se leía horror. Elena Montero, de 24 años, había sido hallada en el recibidor de la mansión,
víctima de violencia inexplicable. No especificaban más. La investigación fue cerrada rápidamente. La familia pagó para que el escándalo se enterrara junto con Elena, y en el inventario de la mansión, realizado después de que fue vendida, aparecía listado en un espejo de cuerpo entero marco Dokeova, estilo victoriano. Elisa sintió que las piezas empezaban a encajar, formando una imagen que no quería ver completa. Elena Montero había muerto en 1921, en un recibidor, frente a un espejo, el mismo espejo que ahora colgaba en el apartamento de Eliza. El mismo espejo que le había mostrado su propia muerte en un recibidor. Frente a sí mismo, el espejo no predecía el futuro, repetía el pasado. Necesitaba confirmar una cosa más. Buscó fotografías de Elena Montero. Tardó horas, pero finalmente encontró una en una colección privada digitalizada. Un retrato formal, fechado en 1920. Una joven de ojos oscuros y expresión seria miraba la cámara. Llevaba el cabello recogido, mostrando una cara oval de pómulos altos y boca pequeña. Eliza reconoció esa cara, no porque se pareciera a ella, sino porque era la mujer de la fotografía que había aparecido en el reflejo del espejo. La fotografía que había parpadeado. Elena Montero había estado tratando de advertirle, o tal vez de reclamarla. Los muertos no perdonan fácilmente cuando sus historias quedan sin contar en esa noche. Eliza tomó una decisión. No podía seguir huyendo. El espejo estaba en su apartamento, esperando. Lo que había visto era tanto un aviso como una sentencia, pero había algo que el espejo no sabía. Eliza era restauradora. Sabía cómo limpiar capas de barniz para revelar la imagen original. Sabía cómo revertir daños. Si el espejo era un objeto con memoria, tal vez podía ser restaurado. Tal vez la maldición, si eso era, podía romperse. Regresó al apartamento armada con conocimiento y determinación. El espejo la esperaba en el recibidor, inocente bajo la luz de la tarde. Eliza lo miró directamente. «Necesito saber qué pasó», dijo en voz alta, sintiéndose ridícula, pero también extrañamente correcta. «Necesito ver la verdad». Como si la hubiera escuchado, el espejo comenzó a cambiar. El reflejo se volvió borroso, como si una niebla se levantara desde dentro del cristal. Y entonces, como una película proyectada en una pantalla plateada, el espejo le mostró su historia. La mansión Montero en 1921 en Elena, caminando por los pasillos, con un vestido de seda verde oscuro. Su rostro mostraba miedo, pero también determinación. Sostenía algo en la mano, en un sobre. En la otra mano, una llave. Se detuvo frente al espejo del recibidor, el mismo espejo que ahora mostraba su historia a Eliza. Elena miró su reflejo, y en ese reflejo se veía diferente, más vieja, cansada, como si el cristal le mostrara no lo que era, sino lo que sería la escena. Cambió noche, el recibidor iluminado por candelabros. Elena estaba allí nuevamente, pero no sola. Había un hombre alto, bien vestido, con bigote cuidadosamente recortado, Damián Montero. Su padre. Hablaban, aunque Eliza no podía escuchar las palabras, pero podía ver la intensidad, la ira en los gestos de él, el miedo creciente en los ojos de ella. El sobre que Elena sostenía cayó al suelo. Damián lo recogió, lo abrió, leyó. Su rostro se transformó en furia y algo más, pánico. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Damián agarró a Elena del brazo, la arrastró. Ella se resistió. Y entonces, algo brilló en la mano de él, un objeto metálico. Elena cayó. El cristal del espejo se manchó de rojo desde dentro, como si la sangre hubiera sido derramada en ambos lados del reflejo. Damián se quedó mirando el cuerpo de su hija, jadeando. Levantó la vista hacia el espejo y se vio a sí mismo, en un asesino. El sobre seguía en su mano, lo guardó en su bolsillo. Luego arrastró el cuerpo de Elena
hacia una posición más apropiada, limpiando torpemente la sangre, preparando la escena para que pareciera algo que no era. Finalmente salió del recibidor, dejando a Elena sola con el espejo que había presenciado todo. A la visión se desvaneció. Eliza estaba de vuelta en su apartamento, mirando su propio reflejo en el cristal ahora despejado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de miedo, sino de rabia. Elena Montero no se había suicidado, había sido asesinada por su padre, y el espejo lo había visto todo. El espejo había guardado esa memoria durante más de un siglo, esperando que alguien la liberara. Pero quedaba una pregunta. ¿Por qué el espejo le había mostrado a Eliza su propia muerte? ¿Era una advertencia o una profecía? La respuesta llegó 3 días después, no del espejo, sino de una fuente inesperada. Eliza recibió un email. El remitente era una dirección que no reconocía valdesmemoria@antiguomail.com. El asunto decían sobre el espejo. Su primera reacción fue borrar el mensaje, obviamente spam o algún tipo de estafa, pero algo la detuvo. Ann Valdés, el anticuario Muerton, abrió el email. El mensaje era breve. Así estás leyendo esto. Encontraste el espejo. Y el espejo te encontró a ti. No es casualidad. Nunca lo es. Lo que viste no es tu futuro y su pasado. El espejo te está mostrando cómo murió ella. Para que entiendas cómo matarte a ti, debes romper el ciclo. La clave está en el sobre. Busca en los archivos notariales, bajo testamento, Catalina Montero, fecha en marzo de 1922. Lo siento por haberte vendido el espejo. No tube option. Se eligió a sí mismo su próxima portadora. Siempre lo hace. Bonus. ¿Serás la última o la siguiente? El mensaje estaba programado para enviarse después de su muerte. Valdés lo había preparado como última confesión o última advertencia en Eliza. Imprimió el email y fue inmediatamente al archivo notarial provincial. Solicitó el testamento de Catalina Montero, fechado en marzo de 1922. 3 meses después de la muerte de Elena Inn, le llevaron una caja polvorosa con documentos amarillentos protegidos por hojas de papel de seda. Encontró el testamento. Estaba escrito con caligrafía temblorosa, como si la mano que lo escribía estuviera enferma o muy vieja. Oh, aterrorizada. El documento era perturbador. Catalina Montero legaba todos sus bienes a la iglesia con una condición: que el espejo de caoba del recibidor fuera destruido, quemado hasta que no quede más que ceniza y metal derretido. Especificaba, pero agregaba un adendum: si el espejo no podía ser destruido, debía ser sellado en una habitación de piedra y nunca más visto por ojos humanos. Había una carta adjunta, dirigida a quien corresponda. Eliza la leyó con manos temblorosas. Mi hija Elena no se quitó la vida. Fue asesinada por su padre, mi esposo Damián Montero, cuando ella descubrió sus crímenes. Elena había encontrado evidencia de que Damián había defraudado a sus socios, robado herencias, y era responsable de la desaparición de al menos 3 personas que amenazaron con exponerlo. Ella reunió las pruebas en un sobre y planeaba entregarlo a las autoridades. Damián la confrontó en el recibidor, frente al espejo que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Ese espejo es antiguo, más de lo que cualquier registro indica. Mi abuela decía que fue hecho por un artesano italiano que murió loco, alegando que había atrapado algo dentro del cristal, algo que se alimentaba de los momentos oscuros, de las muertes violentas, de los secretos sangrientos. La noche que mataron a Elena, yo estaba en el piso superior. Escuché el forcejeo. Cuando bajé, encontré a mi hija muerta y a mi esposo cubierto de su sangre. Él me contó lo que había hecho, sin remordimiento. Dijo que Elena lo había obligado, que no tuvo opción. No fui a la policía. Para mi eterna vergüenza, no denuncié a mi esposo. Dejé que la muerte de mi hija fuera registrada como suicidio. Porche. Porque esa misma noche, cuando me acerqué al espejo, vi algo que rompió mi voluntad. Vi mi propia muerte a manos de Damián, tal como había matado a Elena.
El espejo me la mostró con claridad terrible, y supe que si hablaba, si denunciaba a mi esposo, él me mataría. El espejo no miente. El espejo muestra lo que serán 2 semanas después. Damián murió en un accidente. Su caballo se espantó y lo arrojó contra una piedra. Fractura de cráneo. Muerte instantánea. El espejo estaba en su habitación esa mañana. Yo lo había movido allí durante la noche. A veces me pregunto si el espejo tuvo algo que ver con su muerte, si el cristal finalmente cobró lo que se le debían. Pero Elena sigue muerta, y su asesino nunca fue castigado por las leyes humanas. Esta es mi confesión. Esta es la verdad. Y esta es mi advertencia. Destruyan ese espejo. Liberen lo que está atrapado en él, o condénenlo a la oscuridad eterna. Porque el espejo no perdona. El espejo recuerda. Y el espejo busca. Firmado, Ann Catalina Montero. 15 de marzo de 1922. Eliza leyó la carta 3 veces. Cada palabra era una pieza del rompecabezas encajando en su lugar. El espejo le había mostrado su muerte no como predicción, sino como patrón. Elena había muerto frente al espejo después de descubrir la verdad sobre su padre. El espejo había mostrado a Catalina su posible muerte, paralizándola con miedo. Y ahora le había mostrado a Eliza su muerte. ¿Para qué? Para repetir el ciclo, para alimentarse de otro momento de violencia. Pero había algo que el espejo no había considerado. Eliza no tenía un Damián Montero en su vida. No tenía secretos oscuros que alguien pudiera matar por proteger. Entonces, ¿quién se suponía que la iba a matar? La respuesta era simple y aterradora. Ann. El propio espejo. El espejo no solo registraba la violencia, la provoca, mostraba futuros posibles que luego manipulaba hacia la existencia. ¿Cómo? Al llenar de miedo a sus víctimas, al hacerlas actuar de formas que las conducían exactamente hacia el destino que habían visto. Una profecía autocumplida de la forma más literal. Ann Catalina no había ido a la policía, porque el espejo le mostró que moriría si lo hacía. Pero al no ir a la policía, sellando su silencio con miedo, no había ella misma creado las condiciones para que Damián pudiera haberla matado si lo hubiera considerado necesario. El espejo jugaba con el libre albedrío como un gato con un ratón ahí. Ahora le tocaba a Eliza. Le había mostrado su muerte para llenarla de terror, para hacer que actuara de forma errática, paranoica, para empujarla hacia una situación donde la muerte que había visto se volviera real. Pero Eliza tenía una ventaja que Elena y Catalina no tuvieron. Ella sabía cómo funcionaba el juego. Esa noche regresó a su apartamento. Por primera vez en días, entró sin miedo. Se paró frente al espejo y le habló directamente. «Sé lo que eres», dijo. «Sé lo que hiciste y sé lo que estás tratando de hacer, pero no va a funcionar. No tengo un asesino esperando, no tengo secretos que maten. La muerte que me mostraste no puede suceder porque no hay nadie que me mate». El espejo no respondió, simplemente reflejó su imagen. Inmutable, Eliza sacó su teléfono y comenzó a escribir. Documentó todo la historia del espejo, la muerte de Elena, la confesión de Catalina, la advertencia de Valdés. Lo subió a un blog público, lo envió a historiadores locales, lo compartió en foros de antigüedades. Hizo exactamente lo opuesto de lo que el miedo le dictaba. No se escondió, expuso la verdad y entonces esperó. Los días pasaron. El espejo continuaba mostrando ocasionalmente discrepancias en objetos que no existían, sombras donde no debía verlas, reflejos que no correspondían del todo con la realidad, pero nunca volvió a mostrarles su muerte. Como si al romper el patrón de miedo, al negarse a jugar el juego, Eliza hubiera roto algo en la mecánica del espejo. 2 semanas después, recibió un email de una profesora de historia de la universidad. Había leído su blog, estaba fascinada. Quería estudiar el espejo, traer un equipo
documentar el objeto científicamente. Eliza aceptó. El día que el equipo llegó, algo extraño sucedió. Mientras preparaban sus instrumentos, cámaras de espectro completo, medidores electromagnéticos, análisis químico del cristal, el espejo comenzó a opacarse. El reflejo perdió su claridad sobrenatural. El cristal empezó a mostrar las manchas y la opacidad que debería haber tenido por su edad, como si al ser expuesto, al ser estudiado, al ser traído a la luz de la ciencia y la verdad, perdiera su poder, ¿no? Tal vez, pensó Eliza, simplemente se había cansado. Había mostrado su historia. Elena Montero finalmente había sido escuchada. Su muerte ya no era un secreto enterrado, sino una historia contada. Y el espejo, que se alimentaba de secretos y silencio, se estaba muriendo de hambre en la luz. Los análisis del equipo fueron inconcluyentes. El cristal era mercurio y plata, como cualquier espejo antiguo. El marco era caoba del siglo XIX, auténtico, pero no excepcional. No había nada técnicamente anómalo. Las anomalías que Eliza había documentado no se repitieron bajo observación controlada. La profesora escribió un artículo amable, pero escéptico. Pareidolia. Sugerían estrés, la mente buscando patrones en el ruido aleatorio. Eliza no discutió. Dejó que pensaran lo que quisieran. Ella sabía lo que había visto, sabía lo que el espejo había sido, y sabía que ahora, finalmente, era solo un espejo. Lo donó al museo donde trabajaba, con una condición en que fuera exhibido junto con la historia completa de Elena Montero. La verdadera historia, no la versión sanitizada de suicidio, sino el asesinato, la cobardía, el encubrimiento. El museo aceptó. El espejo se convirtió en parte de una exhibición sobre crímenes sin resolver del siglo XIX. Eliza visitaba la exhibición ocasionalmente. Se paraba frente al espejo, ahora detrás de un cordón de terciopelo, con una placa que contaba la historia de Elena. Turistas pasaban, leían, tomaban fotos. Nadie reportaba anomalías. Nadie veía nada excepto su propio reflejo. Pero una tarde, 3 meses después de la exhibición, Eliza notó algo. Un detalle tan pequeño que casi lo pasa por alto. En el reflejo del espejo, visible solo desde cierto ángulo bajo cierta luz, había una mancha. No era suciedad ni daño. Era una sombra dentro del cristal. Y esa sombra, si uno miraba con suficiente atención, tenía forma. La forma de una mujer joven, con vestido verde oscuro. Elena Montero, finalmente visible, finalmente reconocida, finalmente en paz. Eliza sonrió. Descansa, susurró. Tu historia ha sido contada. La sombra no respondió. No se movió. Simplemente existía allí, preservada en el cristal como un recuerdo gentil, en vez de un fantasma tormentoso. El espejo había cumplido su último propósito, dar testimonio. Esa noche, Eliza durmió sin pesadillas por primera vez en meses. Soñó con espejos que solo mostraban lo que debían mostrar, con reflejos honestos y superficies claras, con cristales que sostenían luz en vez de oscuridad, y en la mansión demolida hace décadas, en el espacio donde alguna vez estuvo el recibidor de los Montero. Dicen que en noches de luna llena aún se puede ver un brillo plateado flotando en el aire, un reflejo sin espejo, una memoria sin objeto, el eco de una verdad que tardó un siglo en ser escuchada, pero que, finalmente, resonó lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. Elena Montero tenía 24 años cuando murió. Eliza Montero tenía 32 cuando vivió. Diferentes. Mujeres, pero conectadas por un objeto que aprendió que la verdad, eventualmente, siempre encuentra una forma de reflejarse. En el espejo permanece en el museo. Algunos visitantes dicen sentir una presencia cuando se acercan. Otros reportan escalofríos inexplicables. La mayoría simplemente ve un espejo antiguo hermoso, con un marco de caoba tallado y una historia trágica. Pero Eliza sabe la verdad. El espejo nunca fue malvado. Era simplemente un testigo que se volvió loco de tanto ver horror, sin poder hablar.
Un observador silencioso que finalmente encontró su voz a través de una mujer que se negó a dejar que el miedo la definiera en su último día de trabajo, antes de mudarse a otra ciudad, a otro museo, a otra vida. Elisa se despidió del espejo. No dijo nada, solo colocó su mano sobre el cristal. Por un momento, brevísimo, sintió calor emanando del objeto. No amenazante, agradecido, retiró la mano. El cristal volvió a su frialdad normal. Eliza se alejó sin mirar atrás. Algunas memorias merecen ser preservadas, algunas verdades necesitan ser contadas, y algunos espejos, después de reflejar suficiente oscuridad, finalmente aprenden a mostrar luz en la historia de Elena Montero. Y el espejo que guardó su secreto se convirtió en leyenda local. Los estudiantes de la universidad vienen a verlo. Los amantes de lo paranormal lo consideran evidencia. Los escépticos lo descartan. Pero todos están de acuerdo en una cosa: es un objeto hermoso. Imposible no mirarlo. Imposible no ver tu propio reflejo y preguntarte qué secretos guardas, qué verdades escondes, qué memorias, si te observaran con suficiente atención, revelarían sobre quién realmente eres, Anne. Porque al final, eso es lo que los espejos hacen mejor. No mentir, no engañar, simplemente mostrar. Y depende de nosotros decidir si estamos listos para ver lo que muestran. Anne Eliza aprendió esa lección. Elena ya la sabía. Y el espejo, después de más de un siglo, finalmente descansó de su carga de ser el único testigo de verdades que nadie más se atrevía a ver. La memoria del cristal se desvaneció, pero las historias que contenía permanecieron. Y eso, quizás, era todo lo que siempre había querido. Un espejo no necesita reflejar para existir, solo necesita ser recordado. Y tanto Elena como el espejo que guardó su historia finalmente consiguieron lo que necesitaban al ser vistos, ser liberados por la verdad en la oscuridad de las galerías del museo. Después de que cierran las puertas y se apagan las luces, el espejo continúa cumpliendo su función. Refleja las sombras vacías, los pasillos desiertos, el silencio de objetos que sobrevivieron a sus creadores. Y si miras muy de cerca, en el momento exacto entre la oscuridad completa y el amanecer, puedes ver algo más. Apenas un susurro de forma. Elena Montero, eternamente joven, eternamente recordada, finalmente en paz en el cristal que la convirtió de víctima, olvidada en historia inmortal. La memoria del cristal se ha vuelto memoria colectiva, y eso, en un mundo que prefiere olvidar sus tragedias, es una victoria pequeña, pero profunda. El espejo descansa, la historia vive, y Elisa, en otra ciudad mirando otro reflejo, sonríe sabiendo que a veces enfrentar tu peor miedo no lo hace realidad. A veces simplemente lo transforma en otra cosa, en comprensión, liberación. Pasan, la memoria del cristal encontró su voz. Y al final, eso fue suficiente.